Entonces, si se me logra escuchar y si se visualiza el PPT, vamos a comenzar entonces esta clase correspondiente a la semana número 2 del ciclo PRE. Los temas a abordar y desarrollar son los virus, teoría celular y el tema de bacterias. Muy bien. Entonces voy a agrandar aquí. Ahí está. Listo. Comenzamos con este primer tema a desarrollar que corresponde a los virus. Recuerda que los virus van a ser definidos como partículas infecciosas bastante pequeñitas, de tan solo unos 20 a 300 nanómetros. Si yo te preguntase, a ver, chicos, ¿los virus serán considerados seres vivos? ¿Tú qué me dices? Recordar que puedes participar utilizando el chat, ¿no? Yo estoy conectada con otro dispositivo, así que puedo ver en tiempo real los comentarios que me hagas ante las preguntas que vaya soltando durante la clase. Muy bien, no son seres vivos. Entonces, como no son seres vivos, ¿verdad? Y si de repente en el examen te viniera a ver si yo quiero ubicar a los virus en los niveles de organización de la materia, ¿dónde lo colocaría? ¿Será en el nivel celular o en el nivel subcelular? Claro, y ahí de frente tu compañera dice, sí, profesor, es en el subcelular y es específicamente el complejo supramolecular. Y eso es verdad. Los virus son complejos supramoleculares. Y te explico aquí, a ver. Ah, no está mi programita. Espérate, voy a dejar de compartir esta parte de aquí para irme a mi programita. Muy bien. Entonces, recuerda que un complejo supramolecular viene a ser el resultado de la interacción de macromoléculas. Muy bien, tú sabes que dentro del nivel subcelular tenemos a su vez el subnivel atómico, molecular, macromolecular, supramolecular. Muy bien. Y luego viene lo que es el organular, ¿no? Entonces, si hablamos de que los virus son complejos supramoleculares, esto es resultado de la interacción de macromoléculas como son los ácidos nucleicos, que interacciona con las proteínas. Muy bien. Y si te preguntase, a ver, ¿qué tipo de ácido nucleico podríamos encontrar en los virus? Puede ser ADN o podría ser ARN, ¿cierto? Y en cuanto a la proteína, ¿de qué proteína estábamos hablando? Proteína presente en la cápside. Muy bien, y resultado de la interacción justamente daría lo que se llama, pues, el virus, que es entonces un complejo supramolecular. Muy bien. Perfecto. Entonces, si decimos que los virus son el resultado de la interacción, ¿no? De la cápside con este genoma, este material genético. Muy bien. Recuerda que el genoma está aquí. A ver, lo voy a indicar por acá. Acá está el genoma. El genoma se encuentra por aquí. Voy a poner en amarillito. Te lo voy a indicar, este es el genoma, que se va a encontrar protegido por una cubierta. Esta cubierta, te lo voy a resaltar en verde, que está aquí, esta cubierta es de naturaleza proteica. Esta cubierta recibe el nombre de cápside, muy bien, y que cuando está interactuando con el ácido nucleico, la unión de ambos puede ser denominado nucleocápside. Quiere decir que en adelante, cuando escuchas el término nucleocápside, hace referencia a un virus que solamente presenta
su genoma y su cápside. Muy bien, su cubierta proteica. Muy bien, recuerda que el genoma, el ácido nucleico presente en los virus, puede ser o ADN o ARN, nunca ambos a la vez. Muy bien. Y recuerda que esta cápside de la que venía hablando viene a ser de naturaleza proteica, ¿verdad? Y las unidades de la cápside reciben el nombre de capsómeros. Muy bien. Ahora, puede ser que en algunos virus exista una cubierta adicional a la cápside. Esta cubierta recibe el nombre de envoltura, la envoltura viral, que solamente se encuentra en algunos, no todos, algunos. Y si lo tuviesen, esa envoltura, estos virus se denominan virus envueltos o con envoltura. Y si lo carecen, serían virus desnudos. Recuerda que esta envoltura también vamos a encontrar lípidos, pero también vamos a encontrar proteínas, ¿no? Las proteínas van a ser también encontradas en la envoltura, ¿no? Contiene esta envoltura proteínas virales y también componentes lipídicos. ¿Listo? Ahora. Recuerda que los virus, para poder realizar su replicación, necesitan justamente infectar a una célula huésped. Recuerda, los virus no son seres vivos, por lo tanto, no realizan o no cumplen con las características de todo ser vivo. ¿Cuáles son las características? Entre las principales características, habíamos hablado, por ejemplo, de la reproducción. Entonces, el virus no tiene reproducción. Entonces, ¿cómo genera copias de sí? A través de un mecanismo llamado replicación. Y para realizar la replicación, necesita infectar a su célula huésped. ¿Y cómo es que infecta a su célula huésped? Obviamente es necesario que siempre los virus en su zona externa, ¿no? En su capa más externa, pueda encontrarse algún componente, alguna molécula que pueda reconocer la otra molécula que vaya a estar presente en la célula huésped, ¿no? Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, de esta manera decimos que entre el componente que ubicado en el virus y el componente ubicado en la célula huésped va a haber una especie de complementariedad, tipo llave cerradura, ¿no? Esa complementariedad garantiza de que haya una especificidad y por lo tanto el virus puede infectar a su célula huésped. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos. ¿Tenemos alguna duda, consulta? Recuerda que estoy conectada con otro dispositivo. Puedo ver tus consultas en tiempo real. Si de repente ha habido alguna duda, consulta en esta diapositiva, por favor, me lo haces llegar. Si no, continuamos con la siguiente. Haz captura de pantalla de ser necesario. Muy bien. Recuerda que la estructura de un virus es bastante simple, como lo estás viendo. Muy bien. Entonces, si uno lo ve al microscopio electrónico, porque se necesita microscopía electrónica, los virus podrían presentar formas, ¿no? Diferentes y que pueden, pues, clasificarse a continuación en virus icosaédricos, virus helicoidales o simplemente virus completos. Son tres simetrías que podríamos considerar de acuerdo a lo visualizado con la microscopía electrónica. Muy bien. Y recuerda que de acuerdo a la simetría puede ser icosaédrico o también conocido como esférico. Esto es debido a que
las unidades de la cápside, conocido como capsómeros, van a estar en casi toda dirección. Si te das cuenta, da la impresión de que estos capsómeros se distribuyen formando como triangulitos equiláteros, ¿verdad? Entonces, esta disposición hace de que se vea aparentemente esférico. Muy bien. En cambio, hay otra simetría muy similar a tipo un bastón, ¿no? Es la llamada helicoidal o filamentosa. Aquí los capsómeros van a estar unidos uno detrás del otro. Muy bien. Y tenemos una tercera simetría conocida como compleja. En esta simetría, decimos que los virus presentarán esta simetría compleja cuando no presentan ni la simetría icosaédrica o de repente la helicoidal. O simplemente puede ser como un resultado de la combinación de ambas. Entonces, estos virus pertenecerán a esta simetría compleja, donde, por ejemplo, es el caso del bacteriófago, aquel virus que infecta bacterias, donde tenemos en la parte superior una estructura muy similar a una, ¿no? A una simetría icosaédrica. Y en la parte de aquí de abajo tenemos muy similar a la simetría helicoidal. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la simetría que se puede, pues, visualizar en los virus con ayuda de la microscopía electrónica. Recuerda nuevamente lo que te mencioné, es que si es que el virus presentara envoltura, se le conoce como virus envuelto. Pero si carece de envoltura, se le conoce como virus desnudo. Muy bien. Ahora, como te había mencionado que los virus o tienen ADN, o tienen ARN, quiere decir que podemos clasificar a los virus de acuerdo al tipo de ácido nucleico, o sea, virus de ADN y virus de ARN. Entre algunos ejemplos de virus de ADN tenemos el famoso virus del papiloma humano, el virus del herpes simple, el de la varicela, el del herpes humano, el de la hepatitis B, el adenovirus, el virus del Epstein-Barr, el parvovirus, entre otros. Y en los de tipo ARN tenemos al virus de la gripe o de la influenza, el virus del VIH, del dengue, del Zika, del ébola, de la hepatitis A y también C, que son de ARN, de la fiebre amarilla y del sarampión. Muy bien, son algunos ejemplos que podemos mencionar respecto a la clasificación de acuerdo al tipo de ácido nucleico. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Por favor, hacer captura de pantalla de ser necesario para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Listo. Y como te decía, los virus no tienen reproducción, tienen replicación. A continuación, vamos a hablar de la replicación viral. Muy bien. En la replicación viral, el ciclo infeccioso de un virus que realiza replicación debe comprender las siguientes etapas. Y acá estamos viendo un ejemplo de un ciclo infeccioso de un virus, en este caso un bacteriófago. Aquí, este es un bacteriófago, ¿no? Aquel virus que va a infectar a las bacterias. Muy bien. Este virus va a reconocer a su célula huésped, en este caso una bacteria. Y en ella va a encontrar receptores que van a ser complementarios con las moléculas de este bacteriófago. Quiere decir que en este primer paso llamado fijación o absorción, muy bien, reconoce a estas moléculas receptoras que sean pues
complementarias a las moléculas que este virus presenta en su superficie, ¿no? Entonces, gracias a esta complementariedad molecular tipo llave cerradura, ¿y cómo te lo explico? Por ejemplo, dime, cualquier llave abre la puerta de tu sala o de tu casa. No, ¿verdad? Entonces tienes una llave especial para la puerta de tu sala o de tu casa, que no es la misma llave de tu cuarto. Entonces, quiere decir que entre la llave y la chapa va a haber una complementariedad que hace que justamente se aperture. De la misma manera, el virus presenta, ponte la llave y la célula huésped tiene la cerradura, que justamente cuando hay esa complementariedad o ese reconocimiento, es que el virus puede ingresar a la célula huésped. En este primer paso es el reconocimiento y cuando se da el reconocimiento, recién el virus puede ingresar. Muy bien, en este caso hay dos formas de ingreso. O bien todo del virus ingresa a la célula o simplemente inyecta su material genético. Muy bien. O sea, o bien puede ingresar todo o bien inyecta su material genético. Porque al final lo que va a interesar, chicos, es que el material genético va a comenzar a sintetizar, ayudado a ese material y utilizando la maquinaria enzimática de la célula huésped, por eso que acá entra a tallar un papel importante de la célula huésped, ya que va a ser utilizada por el virus para lograr sintetizar las enzimas virales, realizar su replicación viral y la síntesis proteica de su cápside. Muy bien, por eso que el virus es conocido como un parásito intracelular obligado, porque utiliza la maquinaria enzimática de la célula para poder sintetizar sus enzimas, su material genético y su cápside. Entonces, en ese tercer paso es la replicación, netamente la replicación o la síntesis, ¿no? En este caso, de su genoma como de enzimas y de cápsides. Una vez que se ha obtenido todas estas partes del virus, está todo desarmado, obviamente que toca ensamblarlo, o sea, formar, ¿no? A estas partículas víricas, estos nuevos virus, ¿no? Entonces, de esta manera se forman varios virus al interior de la célula, pero obviamente estos virus van a querer salir, escapar, ¿no? De la célula a la que ha infectado. Entonces, hay dos formas por la cual el virus sale. Una implica la lisis de la célula huésped. Y hay otra llamada, pues, gemación, donde la salida de las partículas víricas implica llevarse una parte de la membrana. Muy bien. Entonces, formando una especie de brote o yema, la partícula vírica se lleva esta capa adicional, ¿no? Esta membrana se va a llevar estas partículas víricas, muy bien, por un proceso llamado gemación. En cambio, en la lisis, como bien te lo está indicando, va a causar la destrucción o lisis de la célula huésped. De esa manera se liberan una gran cantidad de partículas virales. Muy bien. Entonces, de esta manera, los virus, a través de la replicación viral, el cual comprende varios pasos que va desde la fijación, ingreso, síntesis, ¿no? Luego viene el ensamblaje y finalmente la liberación. Estos pasos involucran la replicación de todo virus. Muy bien. Estos chicos. Por ahí de repente surge la duda, profesora, yo sé, yo he escuchado
que algunos virus presentan ciclo lítico y otros ciclo lisogénico. ¿A qué hace referencia un ciclo lítico? Un ciclo lítico implica justamente llegar a la liberación de las partículas víricas, ¿no? Tal como te lo estoy mostrando por acá. En cambio, en el ciclo lisogénico, el material genético extraño, en este caso, el material genético del virus que ha sido inyectado a la célula huésped, de alguna manera se integra, se integra al genoma de la célula huésped. Muy bien, y al integrarse, muy bien, cuando realiza división celular, cuando la célula quiere dividirse en células hijas, cada célula hija recibe la misma copia de este material genético extraño, ¿no? De esa manera, cuando el genoma o este material extraño, en este caso del virus, se encuentra integrado en el ADN o en el genoma de la célula huésped, hablamos de un ciclo lisogénico. Muy bien. Esa es la diferencia entre el ciclo lisogénico y el ciclo lítico. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Todo está claro? Todo claro, Miss. Ah, muy bien, perfecto. Todo está claro. Cierto. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Muy bien. El siguiente punto es un ejemplo de los virus existentes, tanto de ADN como de ARN. Vamos a hablar de uno de ellos, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus de ARN. Vamos a ver la estructura de este virus, recordando que todo virus, su plan básico, el plan básico es que presente su genoma, muy bien, su genoma, en este caso el genoma de este virus es de tipo ARN, pero que se encuentra en dos copias, ¿ya? Tenemos dos copias, ¿listo? Pero es de una sola cadena. Por eso que es de ARN. Muy bien. Ahora, sucede que este virus presenta una cubierta, como cualquiera, una cubierta proteica que va a proteger al genoma y esta cubierta proteica se llama pues cápside. Y cada uno de estas unidades se le llama capsómero. Estas bolitas, cada una se llama capsómero. Bien. En el caso del VIH, va a ser considerado como virus envuelto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la presencia de esta envoltura, muy bien, de esta envoltura, que como te había dicho, está constituido por lípidos como también por proteínas. Hay proteínas como es el caso de la glicoproteína GP120 y la GP41, que van a ser justamente las responsables en el reconocimiento celular de su célula huésped. Muy bien. Y chicos, ¿cuál será la célula huésped del VIH? ¿Quiénes serán las células a las cuales el VIH ataca? Muy bien, pero cuando hablamos de linfocitos, tú sabes que la población de linfocitos es bastante amplia. Entonces decimos, son un grupo de linfocitos. Muy bien, sí. Entonces, la célula huésped a la cual infecta el VIH son aquellas células que tienen un receptor llamado CD4.
Y quienes presentan el receptor CD4 son un grupo de linfocitos llamado linfocitos T CD4, ¿ya? También lo presentan los monocitos, que luego se transforman en macrófagos. Muy bien. Luego también lo presentan cierto tipo de células ubicadas en el tejido nervioso llamado las células de la microglía. Muy bien. Las células de la microglía también presentan receptor CD4. Quiere decir que tanto los linfocitos, TCD4, los monocitos y la microglía van a ser susceptibles de infección del receptor CD, perdón, del virus del VIH. ¿Muy bien? Entonces, ¿por qué, profesora? ¿Por qué siempre hablamos del linfocito CD4 y no mucho mencionamos a los otros? Porque el linfocito CD4 es una población de glóbulos blancos muy importante, ¿no? En nuestro sistema inmune. Y al verse afectada, obviamente nuestra defensa se ve afectada. Por eso que siempre se habla de esta población de linfocitos T, CD4, que va a ser justamente afectada y disminuida cuando el paciente entra a la etapa final de la infección por VIH. Esta etapa final se conoce como SIDA. Muy bien. Y muchas veces nos preguntamos, profesora, ¿cómo es que el VIH, una infección por VIH, luego después de varios años aparece esta condición llamada SIDA, pero pasan años, profesora? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Sucede que el VIH, al ser un virus de ARN, lo que hace es transformar su ARN en ADN. Vamos a recordar un poquito la teoría. ¿Qué te dice la teoría? La teoría te dice, según el dogma de la biología, partiendo de ADN, se realiza la transcripción en ARN y a partir de ARN se sintetiza proteínas. Muy bien. Entonces, aquí, esto es una transcripción. Muy bien. Acá hay una transcripción. Pero si decimos que partiendo de un ARN se transforma en ADN, estamos hablando de una retrotranscripción. Y esta retrotranscripción es formar a partir de ARN, formar un ADN. Y esto es lo que realiza el virus del VIH. Gracias a una enzima conocida como la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa o la transcriptasa reversa. Es una enzima que va a permitir que se dé la retrotranscripción. Repito, gracias a esta retrotranscripción, el ARN se transforma en un ADN viral. Profesora, insisto, ¿y para qué necesita formar un ADN viral? Para lo siguiente. Hasta aquí voy a cambiar. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué crees que el VIH hace la retrotranscripción? ¿Bien? Entonces, en este caso, estamos viendo que, como te había dicho, ¿qué es lo que garantiza la especificidad o el reconocimiento entre el virus y su célula huésped? Justamente gracias a la presencia de moléculas en la superficie, ¿no? Por ejemplo, en el VIH, la molécula GP120
y en la molécula, perdón, y en la célula huésped, el receptor CD4, gracias a esta complementariedad molecular, es que el virus del VIH logra ingresar. Si te das cuenta, ingresa todo el virus, se fusiona con la membrana, pero luego esta membrana, o mejor dicho, su envoltura y su cápside se termina por desaparecer, y lo que vale la pena que ingrese, porque al final es lo que se necesita, es el material genético. Muy bien. Ingresa el material genético, que es un ARN viral, como bien hemos dicho, pero lo transforma en un ADN viral. Es ese ADN viral que va a ir al núcleo y se va a insertar, mira por acá, se va a integrar en el material genético de la célula huésped. Así, la célula huésped luego realiza mitosis, división celular, y este material genético extraño también va a estar siendo duplicado. Y así pasan los años, y en algún momento el virus decide, pues, realizar el ciclo lítico, ¿te acuerdas? Cuando comienzan a generar copias, ¿no? Muchas copias, y además también se comienza a sintetizar, pues, las proteínas de la cápside, luego también se sintetiza, pues, otros componentes, de manera que luego el virus comienza a ensamblarse y luego se dé la liberación de estas partículas víricas. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues, cuando ya se está liberando estos virus van a seguir afectando justamente a las células huésped del individuo, y ya cuando llega la condición SIDA, que es ya casi la etapa final por infección del VIH, pues esta persona lamentablemente tiene un sistema inmune bastante debilitado, reprimido, entonces por eso que estos pacientes son bastante susceptibles a la infección, ¿no? Cualquier infección oportunista, como puede ser, no sé, una infección urinaria, puede comprometer la vida de esta persona. Muy bien. Entonces recuerda, siempre entre un virus y una célula huésped tiene que haber un reconocimiento, ¿no? En este caso hay una complementariedad de sus moléculas que permite el reconocimiento, la especificidad, y luego vendría a darse el ingreso del material genético para que pueda ser replicado y se realiza la replicación del virus. Muy bien. Eso con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿no? Entonces, hacemos captura, chicos. Entonces, estamos viendo que el ADN de la célula huésped, que puede ser un linfocito, va a estar siendo bloqueado por este genoma viral, ¿no? Y en este caso estamos viendo este periodo de multiplicación, ¿no? Mínima del virus del VIH con esto que se llama el ciclo lisogénico. Luego va a estar siendo constantemente frenada por la inmunidad celular y humoral. Pero recuerda que nuestra respuesta va a ser un poquito lenta y a veces imperceptible, dado que va a estar integrado en el genoma de nuestra célula huésped. Luego, en algún momento futuro, como te dije, la replicación se vuelve incontrolable y se produce posteriormente la lisis de los linfocitos T, en este caso los CD4, conocidos como los linfocitos T auxiliares. Muy bien. Ahora, ¿cómo te contagias? Por ahí una pregunta. Una persona está en fase, puede regresar a VIH. Lo que pasa, chicos, que cuando hablamos de infección por VIH, o sea, el VIH está presente allí. Desde que entras en contacto, y acá te voy a mostrar a continuación cómo es que te contagias por VIH. Muy bien. Tú sabes que te puedes contagiar o se puede transmitir el VIH de la siguiente manera: a través de transfusiones sanguíneas, compartiendo jeringas, agujas que han sido contaminadas
con sangre de algún paciente con VIH, también sabemos que de mamá a bebé, ¿no? Una mamá embarazada puede, ¿no? Transmitir este VIH. Claro, la probabilidad es de cada 4 embarazos o cada 4 madres gestantes, un hijo, un bebé termina infectado por el VIH. Claro, partiendo de mamás infectadas, ¿no? Entonces, y también sabemos que el VIH se contagia, pues teniendo relaciones sexuales sin protección y obviamente con personas de dudosa procedencia, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado, hay que evitar estos modos de transmisión. Claro, tú sabes que no se transmite porque de repente besaste a alguien o de repente tocaste la saliva o el sudor, las lágrimas de alguna persona o a través de insectos o de tu mascota o si compartiste el inodoro o el alimento o la bebida, no te vas a transmitir o no te vas a contagiar de esa manera. Muy bien. Entonces, desde que tú contraes el VIH, pasa un tiempito de unas semanas donde ya podrías tú detectar, hacer una prueba y ver si estás justamente con el VIH. Claro, si tú detectas a tiempo el VIH, se puede decir en las fases iniciales o en los primeros años, puedes controlarlo de manera que no llegues a esa etapa final, esa condición llamada SIDA. Cuando ya los pacientes están en esa etapa final, SIDA, ya es bastante difícil. Ahí es donde ya la replicación está ya de forma, pues, incontrolada. Entonces, es mejor ser, obviamente, conscientes. De repente has tenido una relación sexual con alguna persona, ¿no? Como te digo, de dudosa procedencia, hazte tu prueba para que puedas detectar a tiempo, porque si no detectas a tiempo y pasan años, entonces lamentablemente llegas a la condición SIDA y lamentablemente ya pues tu sistema inmune está totalmente dañado, deprimido y obviamente cualquier enfermedad simple como, no sé, un resfrío o una infección urinaria puede ser letal, mortal para estas personas, ¿no? Con esta condición SIDA. Muy bien. Entonces, entre las pruebas de detección, muy bien, tenemos ELISA, que es una prueba presuntiva, y la Western Blot, que es una prueba confirmatoria. Si hablamos de una prueba presuntiva, significa que si bien detectan los anticuerpos que el cuerpo está produciendo contra el VIH, es una prueba rápida, económica, pero lamentablemente el ELISA puede dar falso positivo, ¿no? Esto es porque puede tener una reactividad cruzada con otros anticuerpos. Entonces, si tienes la sospecha de tener VIH o de haberte contagiado con VIH y ELISA te dio positivo, todavía hay esperanza, porque un resultado positivo en ELISA necesariamente debe confirmarse con la prueba Western Blot. Si ELISA te dio positivo y la Western Blot negativo, te salvaste, ¿no? No tienes infección por VIH. Pero si ELISA te da positivo y Western Blot positivo, ahí sí ya no hay escapatoria, chicos. Porque la Western Blot, ahí hacemos una detección ya más específica del VIH, por eso es más costosa, es más compleja, requiere equipamiento personal especializado. Y si la prueba de Western Blot te dio positiva, significa que te ha detectado las proteínas virales del VIH. Muy bien. Entonces, voy a ir respondiendo a las dudas que tenían. A ver, por ahí dice, ¿no? Entonces, si una persona con VIH tiene sangrado por problemas de caries, es muy poco probable, chicos, casi nula. Entonces, ya te he mencionado las formas de transmisión.
más comunes, ¿no? Tiene que haber más que nada contacto de, se puede decir, sangre-sangre, por decirlo así, o de repente tú tienes un corte profundo y llega sangre, pues, de algún modo de un paciente con VIH, esa puede ser, por ejemplo, una probabilidad, ¿no? En cuanto si es gratis las pruebas, bueno, si de repente tú vas a, no sé, tienes seguro SIS de repente, ¿no? Y vas a una posta, a un hospital y tienes que pasar toda esa cadena de consultas. Y si de repente el doctor, el médico cree conveniente que debas acceder a esta prueba, muy probablemente pues esté financiada, ¿no? Pero eso depende, ¿no? Si te lo quieres hacer particularmente, claro que tiene un costo. Muy bien. No es tanto el costo de Lisa, pero el que es un poquito más costoso, no sé cuánto ahorita esté, pero el que sí es más costoso es el Western Blot, ¿ya? Pero tú sabes que los ELISAs no son tan caros. Eso lo puedes hacer de manera particular. Muy bien. Y falso negativo, un falso negativo. Ah, mm, poco probable, más preocúpate por el falso positivo, ¿no? Que te dé positivo, mejor dicho, porque si te dio negativo, pues no hay problema. Y como te digo, con respecto al tiempo, claro, de repente tú dices, profesor, un falso negativo puede darse, claro, de repente en las primeras semanas donde la concentración del anticuerpo todavía es bajo, ¿no? Entonces, tendrías que esperar unas semanitas más de repente, ¿no? Entonces, con respecto a cuándo debe hacerse la detección del VIH, cuándo es recomendable, se dice que aproximadamente podríamos, ¿no? Tener una prueba, mejor dicho, un resultado más certero de después de 18 a 45 días después de la exposición, en promedio, ¿no? Claro, pero si de repente el tipo de prueba es un poco más, de repente molecular, ahí sí podemos esperar menos tiempo, 10, 33 días de repente, ¿no? Pero en cuanto a ELISA, sí decimos que puede ser de 18 a 45 días después de la exposición. Muy bien. Entonces, todo depende de la prueba. Si hablamos de ELISA, más tiempo. Si es una prueba molecular, ya casi como el COVID, se podía detectar ya casi a los días, ¿no? Entonces, todo depende del tipo de prueba que vas a someterte. Muy bien, chicos. Entonces, aquí está bien clarito de qué manera te puedes transmitir por VIH, cuáles son las pruebas de detección, la presuntiva y la confirmatoria, que es la Western Blot. Hasta aquí tenemos otra duda adicional de las que ustedes han plasmado en el chat. Si todo está claro, haces pantallazo, captura de pantalla y pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos hablado de los virus. Muy bien. Vamos a entrar a este segundo tema, que es un tema bastante cortito, que corresponde a la teoría celular. Muy bien. Recuerda que ¿qué hacía una teoría? Es algo que te mencioné la semana pasada, ¿verdad? Una teoría, ¿qué hace? Explica o describe un fenómeno de la naturaleza. ¿Qué hacía la teoría, chicos? ¿La estás repasando? Muy bien. Ajá, perfecto. Entonces, la teoría explica un fenómeno de la naturaleza. En este caso, la teoría celular sostiene que la célula viene a ser la unidad fundamental, tanto en estructura como en función de todo ser vivo. Es así que en los años 1839 aproximadamente, se juntó, mira, acá tienes al botánico y al zoólogo, ambos se juntaron para proponer lo que ellos sabían, ¿no? En cuanto al botánico decía, pues obviamente todos los cuerpos de plantas van a estar constituidos por células.
Y por otro lado, el zoólogo decía de los animales, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el zoólogo aquí? ¿Era Schleiden o Schwann? Schwann era el zoólogo. Schleiden era el botánico. Entonces, ambos, pues, indicaron, dado que por las especialidades que tenían, que los cuerpos de plantas y animales estaban conformados por células. Muy bien. Luego, años después, aproximadamente en los años 1858, Birkhoff acota diciendo, pero solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. Esto es, que la célula no surgía de la nada, sino de una célula previa. Y más adelante, ya en los años 1880, Weismann indica pues que las células que viven actualmente se remontaban a los tiempos más antiguos. Muy bien. Y con toda esta información indicada en la época, pues dijeron que pues las células iban a presentar ciertas características en común, como por ejemplo que tengan proteínas, que tengan ácidos nucleicos, que presenten lípidos y polisacáridos. Es así que proponieron dos planes básicos en la arquitectura celular. Claro, van a diferir uno del otro en muchos aspectos. Entonces, estos dos planes básicos de arquitectura sería pues la célula procariota y la célula eucariota. Muy bien. El día de hoy tan solo vamos a hablar de la célula procariota. Ya en la siguiente semana abordaremos la célula eucariota. Muy bien. Haz captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, en la siguiente diapositiva ya te presento lo que es el primer plan de arquitectura celular. Es la célula procariota. Cuando hablamos de la célula procariota, ¿a quién nos referimos? Si nos basamos en la clasificación establecida por Whittaker, ¿no? Whittaker establece una clasificación de los seres vivos en 5 reinos. Bueno, claro, esa es la época de Whittaker, porque sabemos que luego en los años 90 todo esto cambia. Muy bien, lo que de repente ustedes han visto en el colegio, tal vez, no sé, en el colegio si todavía siguen manejando los 5 reinos de Whittaker, que son el reino Monera, el reino Fungi, Protista, ¿sí? ¿Lo han visto? Plantae y Animalia. Muy bien. Esos son los 5 reinos establecidos por Whittaker. Entonces te hago la pregunta a continuación. De estos reinos, ¿cuál reino sus integrantes estarían constituidos por células de tipo procariota? Recordando, una célula procariota se caracteriza por... ¿De qué se caracteriza principalmente? De carecer o no tener núcleo o membrana nuclear. Carecen de núcleo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿cuál de estos reinos sus integrantes presentan célula procariota? ¿Serán los animales? No, porque sabemos que los animales están constituidos por célula eucariota, tienen núcleo. Igual las plantas. A ver, ¿qué me dicen los protistas? Los protistas, los protozoarios, ¿son células eucariotas o procariotas? ¿Sus células son nucleadas? Sí, los protistas son eucariotas. Los hongos pertenecientes al reino fungi, ¿sus células tendrán núcleo? Sí, tienen núcleo. Quiere decir que los únicos que presentan
célula de tipo procariota serán los integrantes del reino Monera. Esto es las bacterias. Tú sabes que en el reino Monera viven, o se encuentran, mejor dicho, o integran las bacterias. Por eso, chicos, que al hablar de célula procariota, ¿de quién estaremos hablando? ¿Estaríamos hablando de quién? De las bacterias. Por eso que ahora en adelante, si hablamos de la célula procariota, mejor dicho, vamos a hablar de las bacterias. Entonces, ¿cómo es la forma y la agrupación de las bacterias? Vamos a comenzar con este primer punto. ¿Cuál es la forma y agrupación de las bacterias? Vamos a comenzar con la forma. Mira, las formas son o coco, o pueden ser bacilos, o la forma puede ser espirilo. Si presenta una forma tipo coco, significa que la forma es redondeada. En cambio, la de tipo bacilo es un poco más alargada, como lo estamos viendo por acá. Es una forma alargada. Es más, existe una forma llamada cocobacilo, que es medio, no es ni esférica, pero tampoco alargada. Es como una forma intermedia, es el cocobacilo. Y el espirilo, como lo estás evidenciando, tiene una forma pues espiralada. Esos son los espirilos. Muy bien. Eso es en cuanto a la forma. Otra cosa es la agrupación. Cuando hablamos de agrupación decimos cómo se encuentran agrupados las bacterias. Pueden estar agrupados de a dos, formando el diplococo, o pueden estar agrupados de repente de cuatro, o formando, perdón, cadenas, formando cadenas. Esta cadena, por ejemplo, se llama una cadena de cocos llamado estreptococo, o de repente puede estar adoptando una disposición, una agrupación tipo racimo de uvas llamado estafilococo. O de repente entre la agrupación puede ser o el diplobacilo o de repente el estreptobacilo, que es una disposición en cadena de varios bacilos, ¿no? Por mencionar alguna agrupación. ¿Listo, chicos? Entonces, si en el examen te consultan respecto a la forma, sabemos que las formas principales son coco, bacilo y espirilos. Si hablan de agrupación, son todas estas que te he mencionado. Puede ser una tétrada, un estreptococo, un estafilococo, un diplobacilo, estreptobacilo, entre otros. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la forma y agrupación de las bacterias. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, consulta? Entonces continuamos. Recuerda que a continuación vamos a hablar de la célula procariota. Esto es de las bacterias. Hemos comenzado con la forma y agrupación. Ahora nos vamos con las estructuras. ¿Tenemos alguna duda? Hacemos captura de pantalla y continuamos. Muy bien. Muy bien. Si no hay dudas, continuamos entonces. Entonces, a continuación, como te decía, si estamos hablando de célula procariota, estamos hablando de bacterias. Y por lo tanto, vamos a hablar a continuación ya no de su forma, sino de su estructura. Entonces, vamos a hablar de las estructuras bacterianas. Pero estas estructuras bacterianas pueden ser de dos tipos. Pueden ser constantes o pueden ser variables. Entre las estructuras constantes tenemos a continuación
Tenemos a continuación la pared celular, la membrana plasmática o membrana celular y el citoplasma. Muy bien. Entre las estructuras variables tenemos la cápsula, tenemos el pili, el flagelo, la formación de esporas, entre otras. Muy bien, esas son las estructuras constantes y variables. ¿Y en qué se diferencia? ¿Por qué decimos constantes y variables? Muy bien. Una estructura constante es aquella que siempre va a estar presente en las bacterias. En cambio, las estructuras variables son aquellas que están presentes en alguna de las bacterias, no en todas. Muy bien, perfecto. Entonces, desde ahí vamos a comenzar a desarrollar. Comenzamos con las estructuras constantes. Y comenzaremos con la pared, definir la pared celular. Muy bien, vamos a revisar esta primera estructura constante. Es una estructura rígida, resistente. Y vamos a ver algo en común entre ambas imágenes. Estamos viendo la presencia, por ejemplo, por encima de la membrana plasmática. Te voy a presentar aquí lo que se llama, pues, la pared celular. Esta es una pared celular de esta bacteria y acá tenemos la otra pared celular de la otra bacteria. A ver, de lo que te acabo de señalar en rojito, ¿ves diferencias entre una y otra bacteria? ¿Cuál es esa diferencia principal y obvia que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que para algunas, ajá, por ahí estamos respondiendo muy bien, exactamente. Estamos viendo que en algunas, mira el peptidoglucano, es lo que estamos viendo más notable, ¿ah? El peptidoglucano es mucho más delgado y en otras el peptidoglucano es mucho más grueso. Muy bien. Eso es lo principal que estamos viendo cuando comparamos ambos tipos de paredes. Al presentar un peptidoglucano mucho más grueso, permite que cuando la bacteria sea pues teñida con una serie de reactivos, pueda coger, o mejor dicho, impregnarse o agarrar, por decirlo así, mejor el colorante primario. Este colorante primario es de un color azul violeta. Por lo tanto, las llamadas gram positivas se van a teñir de un color violeta azul, azul violeta. Muy bien, ¿no? Es un intermedio, un color intermedio. Debido a que el peptidoglucano presente en su pared es mucho más grueso y puede absorber, retener mejor este colorante. En cambio, las gram negativas, su peptidoglucano es mucho más delgadito, cogen un poco, absorben o retienen un poco, pero luego cuando sigue la serie de tinciones, muy bien, este colorante se va, desaparece, ¿no? Y además estamos viendo, en el caso de la gram negativa, que adicional o por encima de este peptidoglucano, estamos viendo una
capa muy similar a una membrana plasmática, ¿no? En cuanto a composición es bastante similar, no idéntica, similar. Por eso que se le llama la membrana externa y es solamente característico, ¿no? Es característico de este tipo o grupo de bacterias llamadas las gram negativas. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le llama gram positiva? Porque absorbe o retiene mejor el colorante primario, que es el color azul violeta. En cambio, la gram negativa, al no coger muy bien el colorante primario, ¿no? Se le tiñe de otro color, que es un colorante de contraste de color fucsia, ¿no? Y entonces con ese color se queda esta gram negativa. Por eso que se tiñen de color fucsia. Debido a la composición en sus paredes celulares que estamos viendo, hay una diferencia en su composición. Entonces, esto es, ¿no? Utilizado para clasificar a estas bacterias en gram negativa y en gram positiva. Muy bien. Entonces, con respecto a esta estructura llamada pared celular, recuerda que la pared celular, el término clave que debes recordar es el péptido glucal. Recuerda que la pared viene a ser responsable de la forma de la bacteria. Es una estructura rígida y resistente. Muy bien. Hasta aquí alguna consulta. Vámonos ahora a la siguiente estructura constante llamada membrana celular. ¿Listo? Captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Muy bien. La siguiente es la membrana celular. Muy bien. Mira, lo que voy a hacer a continuación, es agrandar este dibujito para que te des cuenta de algo. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de la pared celular y la pared está justamente aquí, mira, esta es la pared celular. Y tú sabes que por debajo de la pared estaba la membrana, ¿verdad? La membrana plasmática, la membrana celular, acá está. Y si nosotros continuamos esta membrana celular, estamos viendo por acá, vas a ver que esta membrana sufre unos repliegues internos, ¿cierto? Esos repliegues internos son denominados mesosomas. Acá están los mesosomas. Y recuerda que los mesosomas tienen doble función. Una primera tiene que ver con la respiración y una segunda función es que este mesosoma sirve de punto de anclaje del ADN. Muy bien. Recuerda, sirve de punto de anclaje del ADN durante la división. Muy bien. Ese es el mesosoma. Luego, vamos a ver por aquí, voy a salir de acá, ¿no? Hemos hablado de la membrana. Recuerda que el término clave, mesosoma. Luego, otra estructura constante, como habíamos dicho, era justamente acá, el citoplasma. Muy bien. En el citoplasma, que te lo voy a marcar, te lo estoy marcando por acá de amarillo, todo este es el citoplasma. A ver, ¿qué estás encontrando en el citoplasma? ¿Tú crees que en el citoplasma hay organelas? No, las bacterias no tienen organelas. Lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, la presencia de una gran cantidad de ribosomas que están relacionados con la síntesis de proteínas. Recuerda que el ribosoma es un complejo supramolecular. También vamos a encontrar en este lado, en alguna zona del citoplasma, este ADN circular. Muy bien, es un ADN circular libre de proteínas, o sea, es desnudo, libre de proteínas. Y la región donde encontramos, la región del citoplasma donde encontramos este material genético, recibe el nombre de nucleoide. Muy bien. En el citoplasma bacteriano también podríamos encontrar material extracromosómico, o sea, es un material que no forma parte del genoma y que puede tener una información genética relevante. Entonces, ese es el plásmido.
Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos abordado las estructuras constantes. Pared celular, membrana celular y citoplasma. Y hemos hablado qué contiene el citoplasma. Y hemos hablado de también qué papel tiene el ribosoma, qué es un plásmido y qué es el nucleoide. El nucleoide es la región del citoplasma donde encontramos este ADN bacteriano. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Veo caritas tristes. ¿Qué pasa? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se vuelve a repetir algún punto? Por favor, me lo indica. ¿Todo está claro? Ay. Entonces, como te decía, entre las estructuras constantes estaba la pared celular, la membrana celular. Sí, voy a volver a repetir esta parte. Ujú. Muy bien. Entonces, te decía, ¿no? Pared celular, componente o palabra clave que debes recordar, era el peptidoglucano. Eso es en la pared celular. En la membrana celular, te decía, ¿no? Existen unos repliegues internos llamados mesosomas. ¿Y qué te dije? El mesosoma tiene la siguiente función. Tiene doble función. En la respiración, y que también sirve de punto de unión del ADN bacteriano durante la división. Y eso lo vamos a ver más adelante en unas diapositivas. Pero hasta aquí acuérdate de esa doble función. Luego, en el citoplasma, vamos a encontrar, aparte de agua, vamos a encontrar macromoléculas como son proteínas, glúcidos, lípidos, cuerpos de inclusión, inclusive ribosomas. Y claro está que en el citoplasma vamos a encontrar su ADN circular, que te dije era libre de proteínas. ¿Ya? Era libre de proteínas. Este ADN circular está en el citoplasma, en una región conocida como nucleoide. El nucleoide es la región del citoplasma donde vamos a encontrar el ADN. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a estructuras constantes. No vamos ahora a las estructuras variables. Como bien dijeron ustedes, son estructuras que algunas bacterias presentan, como por ejemplo la cápsula. La cápsula es una estructura, como te estás dando cuenta, externa, ¿no? Después de la pared, esta es la pared, después de la pared, podríamos encontrar esta estructura adicional llamada cápsula. La cápsula es de naturaleza viscosa, y está formada principalmente por polisacáridos. No te olvides, la cápsula está conformada por polisacáridos, principalmente. ¿Ah? Esa es la cápsula. Otra estructura también que es variable, o sea, no toda bacteria la presenta, son los flagelos. Los flagelos son medios de locomoción, ¿no? Que se encuentran justamente en algunas bacterias y de acuerdo a cómo se encuentran ubicados, los flagelos pueden ser distribuidos a un solo lado llamado puesta a disposición monotrica. O de repente si se encuentra un penacho en ambos lados, esta disposición se llama anfitrica. O si se encuentra a un solo lado, un penacho a un solo lado, recibe el nombre de lofotrica. O si de repente el flagelo se encuentra distribuido justamente alrededor
de la bacteria, esta disposición se llama perítrica. Muy bien. Esta es la disposición perítrica. Entonces, esto hay que repasar, chicos, ¿ya? Eso hay que repasar. Muy bien. Por favor, hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva y seguir hablando de las estructuras variables. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? Hacemos captura. Muy bien. Seguimos con las estructuras variables y con esto acabamos. El pili, por ejemplo, de una bacteria, como te das cuenta, son apéndices filamentosos que no tienen función de motilidad. Por ejemplo, este tipo de pili, o también conocido como fimbria, que se encuentra dispuesto alrededor de esta bacteria, va a ser utilizado mucho como adherencia. O sea, le va a permitir lo que es la adherencia a un sustrato. ¿Ya? Vamos a poner acá, adherencia al sustrato. Pero existen otros tipos de pili, conocido como el pili sexual. Este pili sexual se establece entre bacteria y bacteria. En este caso tenemos una bacteria A llamada donadora y esta bacteria receptora. ¿Por qué le llaman donadora? Porque va a donar algo y la receptora va a recibir algo. En este caso, ¿qué crees que le done esta bacteria? Le va a dar una información adicional a través de un plásmido. Y acá están los plásmidos. El plásmido, como te había dicho, el plásmido es un material extracromosómico. Generalmente en los plásmidos encontramos genes de resistencia. Entonces, el plásmido es un material que no forma parte del genoma bacteriano. Es un material extracromosómico. Muy bien, es un material extracromosómico y que va a ser compartido entre bacterias. Porque recuerda, en este plásmido podríamos encontrar genes de resistencia de antibióticos o de repente genes de resistencia a metales pesados, entre otros. Finalmente, las esporas, algunas especies bacterianas tienen la capacidad de formar esporas, que son cuerpos metabólicamente inactivos y van a ser producidos en el último estado de crecimiento celular. Y cuando las condiciones sean apropiadas, estas esporas podrían germinar dando lugar a una célula vegetativa que era idéntica a la que originó la espora. Recuerda que estos cuerpos van a ser bastante resistentes a agentes químicos y físicos. Por eso decimos que estas esporas van a ser elementos bacterianos que da resistencia ante factores adversos. Muy bien. Entonces, esas son las estructuras variables de las bacterias. ¿Tenemos hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? Con respecto a la conjugación, lo vamos a ver a continuación, si no me equivoco. A ver, déjame ver. En un ratito hablamos de la conjugación. Una diapositiva más y explico esa duda que tienes. Muy bien, con respecto a la conjugación. Con respecto a la nutrición, las bacterias pueden clasificar de acuerdo a su nutrición entre bacterias que utilizan fuente de carbono o bacterias que utilizan la fuente de energía.
Si utilizan la fuente de carbono, las bacterias pueden ser consideradas autótrofas. Esto es, al igual que las plantas, obtendrían su carbono de fuente inorgánica, como es, por ejemplo, el dióxido de carbono. O la bacteria puede ser conocida como heterótrofa cuando su fuente de carbono lo obtiene de una fuente orgánica, como puede ser la glucosa. Muy bien. En cuanto a la fuente de energía, puede ser la bacteria fotótrofa. Quiere decir que utiliza la radiación solar. En cambio, la quimiótrofa quiere decir que oxida compuestos químicos. Pero tú sabes que los compuestos químicos pueden ser inorgánicos e inorgánicos. Entonces, los quimiolitorótrofos oxidan compuestos químicos inorgánicos. En cambio, los quimiorganótrofos oxidan compuestos químicos orgánicos. Muy bien. Entonces, aquí la clasificación dependiendo de la fuente de carbono y fuente de energía. Muy bien. Hacemos captura. Pasamos a la siguiente. Hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Todo está claro? Ahorita resuelvo tu duda de la conjugación. Muy bien. Y acá está. Cuando hablamos de reproducción, en este caso en las bacterias, tú sabes que la bacteria presenta reproducción asexual. Muy bien. Este modo de reproducción asexual se llama bipartición o también se conoce como división binaria. ¿Ya? División binaria. Son los tipos de reproducción o el tipo de reproducción que tienen las bacterias. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los eventos de la división binaria o bipartición? Un primer evento que siempre debe ocurrir es justamente la duplicación del ADN. Quiere decir que ayudado de su mesosoma, y acá está el mesosoma, te decía que el mesosoma permitía el punto de unión del ADN bacteriano. Y como esta célula quiere entrar en división, o sea, se va a reproducir, va a generar otra célula hija, obviamente para que cada célula hija se lleve un material genético, se ha tenido que sintetizar o duplicar el ADN. Luego vemos que cada ADN producido se le va a adherir el mesosoma. Muy bien. Permitiendo el mesosoma, pues, separar estos materiales genéticos, estos genomas, de manera que el mesosoma permita arrastrarlos, ¿no? Arrastrarlos, alejarlos, de manera que cuando se formen estos septos, el material genético de cada célula hija se encuentre segregado, se encuentre separado. De esta manera no hay problema y cada célula hija recibiría su propio material genético. Muy bien. Porque imagínate si no hubieran esos mesosomas. Puede ser que en una célula hija se encuentren los dos duplicados y en esta otra célula no habría nada. Entonces, con el apoyo del mesosoma se garantiza la correcta separación, segregación del material genético. Muy bien. Entonces, esos son los pasos en la división binaria o bipartición. Hasta aquí, con su reproducción asexual, ¿tú crees que las células hijas serán
diferentes a la célula progenitora? ¿Qué piensas? ¿Las células hijas, genéticamente hablando, son idénticas a su célula progenitora? Exactamente, son idénticas. Genéticamente hablando, idénticas, son clones. Profesora, entonces, que yo sepa, con la, disculpen, con la reproducción sexual ganamos variabilidad genética. Entonces, ¿cómo es que esta bacteria puede ganar variabilidad si carece de reproducción sexual? Entonces, ¿qué tendría que realizar esta bacteria como mecanismo alterno? Tiene que realizar una transferencia de genes que puede darse a través de la conjugación, que puede darse a través de la transformación o la transducción. Estos son los tres mecanismos más importantes que le permiten a la bacteria ganar variabilidad genética. Variabilidad genética. Muy bien. ¿Cuáles son estos tres mecanismos? Nuevamente repito, son conjugación, transformación y la transducción. Transducción. Muy bien. Con estos tres mecanismos se gana variabilidad genética. Y hablemos de este primer caso, la conjugación. La conjugación se da siempre entre bacteria y bacteria. Muy bien. En este caso tenemos una bacteria llamada donadora y la otra se llama la bacteria receptora. Muy bien. Ahora, ¿cómo crees que se da aquí la conjugación? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Y justo voy a responder la duda de tu compañero. Entonces, lo que debe ocurrir acá es establecerse este pilisexual que actúa como puente conjugativo entre ambas bacterias. De manera que la bacteria donante, la donante tiene acá su material extracromosómico llamado plásmido. Y este plásmido va a compartirse a esta bacteria receptora. Imagínate que tú tienes el último disco de tu grupo favorito y quieres compartirlo con tu amiga. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, como lo vas a compartir, tienes que sacar una copia de este disco. Entonces, lo que vas a hacer es sacar una copia y le das una copia a tu compañera. De la misma manera, esta bacteria donante saca una copia de su material cromosómico y se lo da, se lo ofrece a esta bacteria receptora. De esta manera, esta bacteria receptora, ahora ya con el plásmido, se transforma en una nueva donante de esta información adicional que ha ganado. Esta información genética que te dije que puede ser de repente genes de resistencia a antibióticos o metales pesados o alguna información que le va a servir para la supervivencia. Muy bien. De esta manera, a través de este pilisexual, se establece este puente conjugativo, ¿no? Y permite, pues, la conjugación entre ambas bacterias. De esta manera, la bacteria gana variabilidad genética. Muy bien, hacemos captura de pantalla y nos vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, recuerda, los mecanismos que garantizan la transferencia o variabilidad genética son
la conjugación, la transformación y la transducción. La conjugación ya lo hemos hablado, se da entre bacteria y bacteria. Ahora hablemos de las siguientes. En las siguientes tenemos la transformación y la transducción. Hablemos de esta última. Con la transducción se da entre una bacteria y un virus. Muy bien. En este caso, tenemos una bacteria que luego va a ser infectada por un fago. Recuerda que el fago es o fago o bacteriófago. Es un virus que afecta a bacterias. Y el ADN del fago, como lo estamos viendo por aquí, este ADN del fago va a estar pues presente. Muy bien. Va a estar insertado pues en el genoma de la bacteria. Y este ADN que ha sido mal separado, luego ensamblado en otra partícula vírica. O sea, se ha llevado parte de la información de la bacteria. Cuando salió, porque estaba pues insertado en su genoma, al salir este material extraño, se ha llevado parte del material genético de la bacteria. Y cuando la célula bacteriana es lisada por la acción del virus, porque el virus sale, se libera, causa la muerte de la bacteria, y salen los fagos nuevos. Estos fagos nuevos van, infectan a otra célula bacteriana, pero los fagos nuevos van a infectar esta bacteria y van a llevar la información que justamente se habían llevado de esta bacteria. Quiere decir que al genoma de esta nueva bacteria se le va a insertar una nueva información genética proveniente de esta bacteria. Entonces, ¿quién ha sido el responsable de llevarlo? Es este virus llamado bacteriófago. Muy bien. Entonces, esa es una forma más de ganar variabilidad genética. Otra forma por la cual la bacteria gana variabilidad es a través de la transformación. Imagínate que una bacteria haya sido sometida a condiciones bastante cambiantes, donde pues ha hecho que la bacteria, su genoma haya sido fragmentado. Su genoma se fragmentó debido a estos cambios bruscos que ha habido en su entorno. Entonces, una bacteria totalmente sana, receptora, capta estos fragmentos de ADN. Al captarlos, lo integra a su genoma. Y como lo integra, significa que ha ganado nueva información genética. Y esta bacteria ahora es una bacteria transformada, ya que ha acogido a ese material extraño proveniente de otra bacteria. Recuerda que la transformación ocurre cuando acepta fragmentos de una bacteria que está justamente ya, pues, totalmente destruida, su ADN fragmentado y esta nueva célula o bacteria es transformada ya que albergó a estos segmentos o fragmentos de ADN. Muy bien, proveniente de otra bacteria. Listo, chicos. De esta manera, las bacterias ganan variabilidad genética, a pesar de tener reproducción asexual. Hacemos captura, chicos, y nos vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. Para ir terminando, vamos a hablar a continuación respecto a la clasificación de las bacterias, ¿no? Las bacterias pueden ser clasificadas de acuerdo a lo establecido por Whitaker en eubacterias y arqueobacterias. Recuerda que las arqueobacterias van a ser las bacterias más antiguas que se conocen, ya que vivieron en condiciones tan extremas como lo era la tierra primitiva. ¿Ya? Esas son las arqueobacterias. Repito, son aquellas que viven en condiciones extremas, como lo era la tierra primitiva. Por eso que decimos que las arqueobacterias son las más antiguas.
De esa manera tenemos a las metanógenas, que son aquellas que producen metano en condiciones anaeróbicas. Las halófilas son aquellas bacterias que resisten gran salinidad. Y las termoacidófilas, que son bacterias que viven en condiciones de alta temperatura y gran acidez. Muy bien. Entonces, estas son las arqueobacterias. Luego tenemos las eubacterias, que son bacterias de reciente evolución. Muy bien. Estas bacterias de reciente evolución, ¿no? Son aquellas bacterias comunes que están en una gran cantidad de lugares. Muy bien. Y podemos mencionar, por lo tanto, a varias de estas. Es así que tenemos a lo que ya había mencionado hace un ratito. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de la pared celular, hablamos de las gram positivas y de las gram negativas. ¿Cuál era la diferencia? La composición en sus paredes, ¿no? En sus paredes celulares de acuerdo al peptidoglucano. Las positivas tenían más peptidoglucano, las negativas menos peptidoglucano. Luego tenemos las espiroquetas, que son aquellas que tienen una forma de tirabuzón, así como el sacacorchos, esa forma es tirabuzón, ¿ya? Esas son las espiroquetas. Luego tenemos las bacterias verdes purpúreas. Estas bacterias, lo voy a anotar por aquí, van a ser fotosintéticas, ¿ya? Hacen fotosíntesis, pero de manera diferente que las plantas, ya que en vez de utilizar agua, utilizan el ácido sulfídrico. Y acá está la representación, perdón, del ácido sulfídrico, ¿ya? Esa es la representación del ácido sulfídrico. En cambio, la cianobacteria realiza fotosíntesis muy similar a lo que realizan las plantas y por lo tanto estas usan, ¿no? El agua. Muy bien, realizan fotosíntesis similar a las plantas. Muy bien. Luego tenemos a las ricketsias, que son bacterias de vida intracelular, las clamidias, que forman cuerpos de inclusión, ¿no? Dentro de una bacteria, perdón, dentro de las células, perdón. Las clamidias forman cuerpos de inclusión dentro de las células. Y las micoplasmas, acuérdate, son las más pequeñas. Las micoplasmas son las más pequeñas y por lo tanto no tienen algo, han tenido que perder algo. ¿Qué han perdido? Pared celular. Muy bien. Son las más pequeñas y no tienen pared celular. Muy bien. Entonces, esto es lo que indicó Whittaker. Como te digo, ya a partir de los años 90, aparece Gus, ¿no? Utilizando pues información ya última, ¿no? de estudios moleculares y determinó, según Gus, que cuando hablamos de la clasificación de los seres vivos, no utilicemos la categoría reino, sino por encima del reino encontramos una categoría mayor llamada dominio. Es así que Gus clasificó a los seres vivos en 3 dominios. El dominio bacteria, arquea y eucaria. En el dominio bacteria, claro que se encuentran todas estas bacterias de reciente evolución, que son las eubacterias. En cambio, en el dominio arquea encontraremos a todas aquellas antiguas. En el dominio eucaria divina se encontrará el reino fungi,
se encontrará el reino protista, se encontrará el reino plantae y animal. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver todavía en la semana 13, con respecto a la clasificación de los seres vivos. Muy bien. Hacemos captura de pantalla, chicos. Bueno, sí, las clamidias sabemos que pueden, pues, causar una infección que puede ser por transmisión sexual, ¿no? Entonces, sí, podríamos decir que esa clamidia que causa, pues, la infección llamada clamidiosis. Muy bien. Muy bien, chicos. Finalmente, sabemos que las bacterias son importantes. Claro, van a ser importantes a nivel de ecosistema, ya que desempeñan un papel clave, siendo responsables de la mayor parte en la descomposición, ¿no? O degradación de los organismos muertos, ya que estos, al momento de degradar, reciclan los nutrientes, ¿no? En la cadena trófica. En cuanto a la salud, sabemos que las bacterias son principales agentes patógenos. Recuerda que, por ejemplo, entre algunos ejemplos, Mycobacterium tuberculosis, relacionado con la tuberculosis. Salmonella typhi, relacionado con la fiebre tifoidea. Bordetella pertussis con la tos convulsiva, y así hay varios ejemplos que lo vamos a abordar en la semana 16. Y finalmente, a nivel de la industria, sabemos que las bacterias tienen una capacidad química de poder ser utilizadas en la industria, como por ejemplo, algunas bacterias son importantes para la producción de alimentos como yogur, mantequilla, queso, o también sabemos que producen drogas como antibióticos, como es el caso de la streptomicina, entre otros. Y también sabemos que las bacterias, ¿no? Van a estar involucradas en una nueva tecnología llamada la bioremediación. Esta nueva tecnología utiliza el potencial metabólico de organismos vivos, no solamente de bacterias, sino también de plantas, algas, hongos, que permitan absorber, degradar, transformar los contaminantes, retirarlos, inactivarlos o simplemente atenuar su efecto en el medio ambiente. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Y eso está en tu separata, chicos. Esta información está en tu separata. Por ejemplo, para remediar y recuperar suelos o cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos, es posible hacer uso, por ejemplo, de bacterias del género Pseudomonas, que van a contribuir a la oxidación, degradación y transformación, ¿no? De estos contaminantes, permitiendo que el ecosistema pueda restaurarse, ¿no? Es así que los procesos de bioremediación pueden ser de tres tipos. Muy bien. La degradación enzimática es la que emplea justamente enzimas en el lugar contaminado. O tenemos la remediación microbiana, que aquí precisamente hace uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación y pueden ser bacterias. La fitorremediación, aquí se hace uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. Entonces, tú tienes en tu material, en tu separata, ¿no? Una lectura referente, ¿no? A estos tipos de bioremediación. Muy bien, chicos. Entonces,
Quedando algunos minutos. Vamos a la separata, chicos. Accedan a su separata, por favor. Muy bien, voy con la primera pregunta, entonces. Hasta donde podamos en estos últimos minutos que nos queda. Ahí está justamente la lectura de la que te decía. Muy bien, y vamos con la primera pregunta. Te dice, ¿no? Un investigador que estudia enfermedades de plantas ha obtenido un extracto de una planta enferma y lo ha hecho pasar por un filtro capaz de retener bacterias. Entonces, ha hecho un extracto de una planta enferma. Algo debe tener esta planta, ¿cierto? Que cuando lo ha filtrado, el filtro o el diámetro de sus poros ha permitido retener partículas del tamaño de una bacteria. Significa que a través de este filtro, así tipo colador, ¿no? Imagínate, por estos poros han podido pasar partículas más pequeñas. Y este líquido que ha sido filtrado, pues cuando se le coloca a una planta sana, esta planta se enferma. Entonces quiere decir que hay algo mucho más pequeño que una bacteria que ha podido causar la enfermedad de esta planta sana. Entonces, ¿será posible? Claro que sí. Sí es posible. Entonces tú vas anulando aquí, por ejemplo, la que te dice no, la desapareces, la que dice acá, entonces te quedan esas. Ahora, ¿por qué? Porque la planta está afectada por un hongo. No, los hongos no son son más grandes que una bacteria. Los virus pueden atravesar los filtros, al igual que las bacterias. Te está diciendo que no ha pasado a las bacterias, entonces esto lo descartas. Como dice por ahí tu compañera, la A, ¿verdad? Tus compañeras decían la A, porque el causante de la enfermedad es una partícula tan pequeñita que puede ser un virus y que ha causado esta enfermedad. Muy bien, por lo tanto, la clave de la 1 está en la A. ¿Listo? Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta te dice, ¿no? Bueno, acá debe decir 2. Un tejido animal enfermo presenta, aparte de su material biológico, un ADN extraño. Al estudiar, te dice, las áreas circundantes extracelulares no se hallan rasgo de este ADN. Entonces, se está estudiando un tejido, ¿no? Y entonces, imaginémonos que esta es una célula, acá tienes otra célula, acá otra célula, entonces estamos formando un tejido. Y dentro vamos a encontrar el núcleo, el núcleo, el núcleo. Y dentro del núcleo se encuentra el ADN de la célula. Pero lo que está sucediendo, dice, de que se encontró un ADN extraño. Muy bien, se encontró un ADN extraño, pero que cuando se estudian las áreas extracelulares, o sea, por acá, fuera de la célula, no hay este ADN. Pero sí se halla el ADN cuando se analiza el tejido. Entonces tú asumes rápidamente que este ADN extraño se encuentra dentro de la célula. Ahí está el ADN extraño, está dentro de la célula, porque cuando se hace el análisis se encuentra un ADN extraño. Muy bien. Entonces, esto hace pensar que los analistas, que este tejido ha sido atacado recuerda que es un ADN extraño. Muy bien. Es un ADN extraño. Entonces, tú dices, no se trata de un prión, porque el prión es un agente infeccioso de naturaleza proteica. Con el minto es bastante grande. Entonces, lo que aquí aplicaría que sea justamente el virus. Muy bien, debe ser un virus que haya sido capaz justamente de inocular, inyectar su material genético. Muy bien. Listo, chicos. Por lo tanto, la 2 es la B de bueno, 2B, cierro, ya me quedan 4 minutos, o 5 o menos. Vamos con esta última, ¿ya? Esta sería la última.
Le dice acá, no todos los virus son patógenos, pero los virus en ser estudiados resultaron que eran capaces de producir enfermedad. Como por ejemplo, el primer virus que se tuvo idea de tamaño extremadamente pequeño, el primer virus que fue justamente descrito fue, según la historia, fue en el año 1892 que Dmitri Ivanovsky pudo describir al virus del mosaico del tabaco. Ya fue recién en el año 1935 que pudo ser cristalizado por Stanley. Entonces la respuesta aquí será la A. Muy bien, el virus del mosaico del tabaco. Muy bien. Entonces a continuación voy a un bloc de notas y te coloco las claves. Muy bien. A ver, estas no son las claves. Las claves son, como te había dicho, 1, la clave estaba en la A. 2, la clave estaba en la B. 3, A. 4, B. 5, C. 6, C. 7, E. 8, la clave está en la B de bueno. 9, la clave está en la E de enano. 10, D. 11, A. 12, C. 13, A. 14, A. 15, C. Y finalmente la 16 está en la A. En la parte, voy a copiarlo y te lo voy a compartir en el chat, ¿ya? Aquí en esta parte de aquí, en la pregunta número 15, ¿ya? En la pregunta número 15, aquí borra esta parte. Esto, bórralo. Y para que no sea tan confuso, coloca de una muestra de esputo. Muy bien. Haces este cambio y listo. Haz captura, chicos, de este cambio. Muy bien. Listo. Te voy a compartir las claves porque ya estamos con la hora. Bien, chicos, ahí van las claves. Muy bien, chicos, me despido y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Hasta luego, chicos. Nos vemos.